Entonces, la vez pasada habíamos empezado a ver lo que es el tema de sustancia pura, lo cual decimos en forma sencilla es una sustancia que mantiene su misma composición molecular y es homogénea y es la misma en cualquier fase, ya sea en una fase de líquido, sólido o gas. Y mencionábamos que el, el ejemplo de sustancia pura que más se utiliza es el agua, debido a su abundancia y al relativamente, relativamente bajo costo, y cumple con este comportamiento en el cual cuando tenemos el agua, ya sea en forma de hielo, en forma de agua líquida o de vapor, siempre tiene la misma composición química y se mantiene de manera homogénea, es decir, en cualquier parte de toda la sustancia, de todo el volumen. Siempre es la misma sustancia que estaríamos encontrando y que se diferencia con otros casos como lo es el aire, el cual es una mezcla de gases y que cuando cambia de un estado a otro o cuando cambian sus condiciones podría inclusive haber una separación de los diferentes gases que lo componen. Otros gases también a temperaturas bajas se comportan como sustancias puras y también algunos refrigerantes. Nos decíamos que para estudiar el comportamiento de una sustancia pura se utilizan los diagramas de fase y son sus superficies o son diagramas básicamente gráficas en dos dimensiones en las cuales se grafica dos de las propiedades intensivas que se requieren para definir el estado de una sustancia o de un sistema. Es decir, decíamos también anteriormente que para definir el estado de un sistema se requiere conocer dos propiedades independientes, o sea, dos propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de sustancia que hay en el sistema, como pueden ser la temperatura, la presión o el volumen, pero el volumen específico. Entonces, decíamos, ahí se pueden representar el diagrama de fases es una gráfica de este tipo y en la cual existen diferentes regiones, principalmente una zona de líquido, una zona de mezcla y una zona de vapor, que son las que más nos interesan en este estudio de termodinámica y de las aplicaciones de sustancias puras en termodinámica y en los sistemas termodinámicos. Entonces, decíamos, la primera zona en la cual vamos a describir es la zona de mezcla y lo habíamos mencionado, habíamos escrito algunas cosas acerca de esta zona de mezcla, la cual decíamos que también se conoce como zona de saturación y está delimitada por una curva que se conoce como curva de saturación también. Entonces, aquí tenemos ya representado un diagrama de temperatura-volumen en el cual tenemos la zona de saturación o zona de mezcla y en esta zona se caracteriza porque ocurre un cambio de fase. Entonces, aquí, cuando una sustancia se encuentra en forma líquida y después entra en la zona de mezcla o de saturación, ocurre un cambio de fase para pasar a otra fase, en este caso a la fase de vapor o fase de gas. Nos vamos a continuar definiendo las características de esta zona de mezcla y tenemos una característica o una propiedad de las sustancias que se encuentran en esta zona de mezcla es la calidad de vapor. La calidad de vapor es una propiedad que
Bueno, si gustan anotar, calidad de vapor y se denota con la letra X, es la fracción en masa de la cantidad de vapor existente en la mezcla. Se obtiene de esta forma. La calidad de vapor o X es igual a la masa del gas o del vapor entre la masa total de la mezcla o del sistema. La masa, nada más la denotamos nada más como M y podemos escribir también aquí que mg es la masa del gas o vapor, mientras que m es la masa de la mezcla o la masa total. Entonces decíamos, esto es una propiedad del sistema o de la sustancia cuando se encuentra en zona de mezcla, es decir, cuando se encuentra en zona de mezcla, es cuando está ocurriendo el cambio de fase y hay una fracción de la sustancia que se encuentra en forma líquida y una fracción que se encuentra en forma de gas. Entonces, por eso es que tenemos esta propiedad. Y ahora en lugar de darle un material, le voy a dar un color y le voy a decir que sea del color que quieramos aquí, que deseemos. Le voy a dejar este azulito y le doy clic en la central. No te lo cambio. Ahora sí, le doy clic en guardar como. Si gustan anotar, podemos también hablar de humedad, que es la fracción en masa existente. ¿Puede repetir esa parte, por favor, profe? Sí, podemos también hablar de humedad, que es la fracción en masa existente en la mezcla. Profe, ¿qué dijo después de en masa? Humedad es la fracción en masa existente en la mezcla.
Decimos humedad y eso se denota con la letra y es la fracción en masa de líquido existente en la mezcla. Y entonces podemos decir entonces que la humedad es igual a 1 menos calidad. Y también es igual a la masa de líquido que denotamos con la subíndice F. Entonces, M subíndice F es masa de líquido. M subíndice F es masa de líquido. Entonces de ahí podemos ver que estas dos están relacionadas y también podemos relacionarlas con otras propiedades, en particular con el volumen específico. Si recordamos que el volumen específico es igual a el volumen total entre la masa y recordamos también que el volumen específico es el recíproco de la densidad, es decir, la densidad es masa sobre volumen específico es volumen sobre masa. Y también el volumen total es igual al volumen total es igual al volumen de líquido más el volumen de gas. Entonces podemos utilizar esta relación para obtener alguna relación entre la calidad y el volumen específico. Entonces podemos decir que si dividimos entre la masa, todo esto entre la masa, volumen total entre masa, va a ser igual a volumen específico de líquido entre masa más volumen de gas entre la masa. Y esto pues nos vemos ahí también de que esto nos lleva a que, como decíamos ahí, volumen sobre masa es el volumen específico. Y esto va a ser igual a volumen de líquido sobre masa más volumen de gas sobre masa total, masa M es la masa total o la masa de la mezcla. Entonces de ahí tenemos que el volumen específico también lo podemos expresar como
Aquí también podemos recordar que el volumen específico del líquido va a ser igual a masa de líquido, o sea, MF es líquido, subíndice F representa líquido, volumen de líquido, volumen específico es masa del líquido entre el volumen total de líquido. Y así de manera similar también el volumen específico del gas es igual a la masa del gas entre el volumen total del gas. Y de aquí pues también vemos que esto nos da que de aquí podemos obtener que el volumen específico es igual a masa de líquido por volumen específico de líquido entre la masa. Más la masa del gas por el volumen específico del gas entre la masa total o masa de la mezcla. De ahí que entonces podemos obtener que el volumen específico es igual a 1 menos X, que nos representa la calidad, por el volumen específico de líquido más la calidad por el volumen específico de gas. Aquí está, está al revés, esto que es volumen de líquido entre masa, entre volumen, entre masa de líquido, y esto también está al revés, volumen específico es volumen entre masa. Entonces, sí, nos queda de esta manera, y de esta manera es como está relacionado el volumen específico con la calidad. Esto nos sirve para determinar el volumen específico de una sustancia que se encuentra en la zona de mezcla y que tiene una calidad que nos dice qué proporción de esta sustancia se encuentra en forma de líquido y qué proporción se encuentra en forma de gas. Y esta proporción es en términos de la masa, dado que la calidad, como lo mencionamos aquí, es la fracción en masa de la cantidad de vapor existente en la mezcla, es decir, la masa de vapor entre la masa total de la mezcla. Y por lo tanto, eso nos permite, esa propiedad de la calidad nos dice qué proporción de la sustancia
se encuentra en forma de líquido y por lo tanto qué proporción se encuentra en fase de gas y nos sirve para determinar las otras propiedades. En sí, esta es una propiedad también que conociendo esta y el, y el volumen específico podemos obtener otras propiedades como la presión y la temperatura. Entonces, estas propiedades se obtienen decíamos, algunas propiedades anteriormente vimos se obtienen utilizando las ecuaciones de estado, en particular para la ecuación de estado de gas ideal o la ecuación para el factor de compresibilidad o otras ecuaciones de estado. Sin embargo, también en la práctica se utilizan también las tablas para obtener estas propiedades. Esto debido a que también las ecuaciones de estado suelen ser ya muy complicadas para obtener propiedades cuando se desvían mucho del comportamiento para los cuales se han obtenido estas ecuaciones. Y se vuelven también muy complicadas estas ecuaciones, tomando en cuenta varios factores y se vuelven muy complicadas para realizar los cálculos y normalmente hay que realizarlos por computadora. Entonces ya para fines prácticos también se utilizan las tablas, las cuales se conocen como tablas de vapor y se utilizan para obtener estas propiedades y normalmente las tablas de vapor que vamos a estar utilizando se obtienen las encontramos en los apéndices de los libros de termodinámica también. Hay también algún otro manual que se llama tablas de vapor, el cual también trae algunas, las tablas, más bien trae las tablas con un intervalo más corto y sirve para obtener valores, a veces sin necesidad de interpolar, ya que a veces las tablas que vienen en los libros de termodinámica, en los apéndices también vienen con intervalos muy separados entre los valores y si buscamos un valor que no está en la tabla, pero que se encuentra entre dos valores que hay en la tabla, podemos interpolar entre estos valores. Entonces es por ello que resulta ser útil buscar estas tablas para buscar valores, ya que no tenemos que realizar un cálculo muy complicado y también estas tablas nos proporcionan valores experimentales que se han obtenido y entonces también se consideran más correctos siempre y cuando estemos considerando las condiciones en las cuales se han obtenido también estos valores. Entonces decíamos volumen específico de gas, volumen específico de líquido y el volumen específico total, que son propiedades de la mezcla, se obtienen de tablas de vapor. Entonces las tablas de vapor normalmente las encontramos en los libros de termodinámica, en los apéndices, y es lo que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a
continuar también con otras propiedades o otras formas de relacionar estas propiedades para conocer el estado de un sistema. Una vez que conocemos alguna de sus propiedades, como puede ser el volumen específico o la calidad, de aquí también podemos despejar de aquí de esta ecuación que nos da el volumen específico en función de la calidad. Para cuando una sustancia se encuentre en la zona de mezcla, podemos despejar la calidad básicamente y nos quedaría de esta manera. Calidad va a ser igual a volumen menos volumen específico de líquido entre volumen específico de gas menos volumen específico de líquido. Esto también nos serviría en algunas ocasiones. O sea, básicamente es lo mismo, nada más despejando la calidad, nada más que es conveniente tenerla ya despejada, dado que nos puede llevar algún tiempo despejarla cuando no necesitamos. Entonces ya tenerlo de esta manera, ya saber cómo está definida, también resulta ser conveniente para realizar los cálculos y los ejercicios de manera más rápida. Es la fracción de líquido también podemos obtener. Si gustan anotar también la fracción de líquido en volumen o de vapor existente en la mezcla. Profe, ¿podría repetir, por favor? ¿Sí? La fracción de líquido en volumen o de vapor existente en la mezcla está dado por decimos esa es fracción de líquido. ¿Está dado por qué, profe? Está dado por, y aquí vamos a escribir la fórmula aquí como está en el pizarrón. Entonces aquí está sería de esta manera. ¿Sí? El porcentaje del volumen de líquido es igual al volumen de líquido entre el volumen total. Por 100, mientras que el porcentaje en volumen de gas es igual al volumen total del gas entre el volumen total de la mezcla por 100. En este caso, volumen F, volumen G, VG y V son volúmenes totales.
Son volúmenes totales de líquido, de gas y de mezcla. Son estos volúmenes. Y esos nos dan un porcentaje en volumen, un porcentaje en volumen tanto de líquido como de gas. Profe, ¿qué dice en volumen total de qué, profe? Líquido y volumen total de gas, volumen total de mezcla. No, el primero. ¿Volumen total de qué? Líquido. Ah, gracias. Entonces vamos a continuar. Profe, una pregunta. Sí, En la fórmula que está encerrada en el cuadro verde de calidad, son volúmenes específicos, ¿verdad? sí, volumen específico es letra minúscula. Y volumen total Gracias. es letra mayúscula. Entonces vamos a continuar aquí, inciso B. Zona de líquido comprimido. Inciso B, zona de líquido comprimido. Si gustan anotar, es la región de todos los estados cuya temperatura es menor que la temperatura de saturación correspondiente a la temperatura del estado.
También podemos decir que cuando la presión del estado es mayor que la presión de saturación, ¿Me puede repetir, por favor? también podemos decir que cuando la presión del estado es mayor que la presión de saturación correspondiente a la temperatura del estado dicha condición es de líquido comprimido. También llamado líquido subenfriado. ¿Podría repetir lo último, profe, por favor? Y la temperatura del estado, la presión de saturación correspondiente a la temperatura del estado, dicha condición es de líquido comprimido, también llamado líquido subenfriado. Decimos aquí está líquido comprimido, también se llama líquido subenfriado. Pues ahí básicamente es esta región de líquido comprimido, entonces también es una región que se compone de todos los puntos o todos los estados en donde la temperatura de dicho estado es menor que la temperatura de saturación correspondiente a esa temperatura. Y también lo podemos definir en términos de la presión. Y es cuando la presión es mayor que la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. Entonces eso lo podemos también escribir de la siguiente manera. Es decir, en esta zona de líquido comprimido o también llamada del líquido subenfriado, se caracteriza porque la temperatura de los estados o los puntos en esta zona, la temperatura de estos puntos, de estos estados es menor que la temperatura de saturación a una presión dada, es decir, correspondiente a la presión dada. O también, como lo decíamos en el segundo párrafo, también en estos estados, en estos puntos que se encuentran en esta zona de líquido comprimido, se caracterizan también porque la presión de estos estados es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada, a una temperatura correspondiente. Aquí también podemos anotar que TS es temperatura de saturación
Y PS también es presión de saturación. Sí, entonces decimos cuál es la temperatura o la presión de saturación. Pues es la presión o la temperatura a la cual estamos en el límite entre líquido y zona de mezcla, entre zona de mezcla y de vapor, el cual anotamos la clase pasada, en la cual nos decía que esta zona de mezcla se encuentra delimitada por la curva de saturación, la cual se compone de dos curvas o líneas, la de saturación de líquido y la de saturación de gas. Entonces, aquí para ilustrar rápidamente también esta zona, podemos dibujar también un pequeño diagrama que puede ser de presión-volumen o temperatura-volumen. Podemos poner temperatura o podemos poner los dos casos para ver cómo se ubica en se ubica esta zona en estos diagramas. Entonces decimos, podemos poner primero temperatura, volumen y luego presión, volumen. Nada más aquí hay que recordar que este es el volumen específico y lo representamos con la V minúscula. La V mayúscula es para el volumen total. Entonces temperatura, volumen y presión, volumen. Son dos diagramas o dos tipos de diagrama que podemos utilizar para representar el comportamiento de la sustancia pura cuando pasa de una fase a otra, y podemos utilizar uno u otro dependiendo de qué propiedades conocemos y qué propiedades buscamos determinar. Entonces, si conocemos, por ejemplo, si conocemos la temperatura y el volumen, podemos utilizar un diagrama temperatura-volumen, mientras que cuando conocemos la presión, podemos utilizar un diagrama presión-volumen, si conocemos esto. Entonces, dependiendo de qué propiedades son las que conocemos, es el tipo de diagrama, el diagrama que utilizaríamos. Y entonces aquí decíamos anteriormente, habíamos dibujado básicamente o grosso modo una curva que tiene esta forma, en la cual decíamos aquí se encuentra la zona de mezcla, y entonces la zona de líquido comprimido está en esta parte. Entonces se encuentra en esta parte, en la parte izquierda de la zona de mezcla.
Y esta curva que delimita la zona de líquido comprimido con la zona de mezcla es la línea de líquido comprimido, la línea de saturación de líquido. Entonces, como nos dice ahí, la región de líquido comprimido es la región de todos los puntos o estados en el diagrama de fases para los cuales la temperatura es menor que la temperatura de saturación a una determinada presión. Entonces, por ejemplo, aquí conocemos una presión determinada o una temperatura determinada. Si tenemos un punto aquí, por ejemplo, se encontraría en zona de líquido comprimido. Un punto acá también se encontraría en zona de líquido comprimido. Entonces, este punto tiene una presión y una temperatura. Una temperatura y una presión. Y para esa temperatura, para esa presión, para esa temperatura y para esa presión, tenemos esta relación. La temperatura es menor que la temperatura de saturación a esa presión dada. Aquí, por ejemplo, para el primer caso, primer diagrama, temperatura, volumen, no conocemos la presión. Nada más conocemos, por ejemplo, una temperatura, pero si está en zona de líquido comprimido, entonces eso quiere decir que su presión va a ser mayor que la presión de saturación. La presión de saturación va a ser la presión en este punto. Y aquí en este punto es el que corresponde a la presión y a la temperatura de saturación. Entonces vamos a identificar la otra zona que nos falta también. Es la zona de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado es la región de todos los estados cuya temperatura es mayor que la temperatura de saturación. ¿Podría repetir, por favor? Es la región de todos los estados cuya temperatura es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a la presión del estado. También puede decirse que aquellos estados cuya presión es menor que la presión de saturación correspondiente a la temperatura del estado
se encuentran en la zona de vapor sobrecalentado. Sí, entonces, para la zona de vapor sobrecalentado, de acuerdo a lo que acabamos de escribir, nos dice que básicamente es la región de todos los estados o todos los puntos en los cuales su temperatura es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a la presión de dicho estado. Pues para este caso eso es lo que nos indica también así de esta forma de cómo lo podemos escribir, es que la temperatura de estos estados va a ser mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. Igualmente, la presión va a ser menor que la presión de saturación a una temperatura dada o a la presión de este estado. Y también podemos decir que el volumen específico del vapor sobrecalentado, el vapor que cuando se encuentra en vapor sobrecalentado básicamente es gas. Entonces el volumen específico de los puntos que se encuentran en este estado va a ser mayor que el volumen de gas saturado. Sí, entonces recordamos que VG es V subíndice VG es es el vapor saturado, es el volumen de vapor saturado. Entonces no lo escribimos, entonces lo mencionaremos aquí, que V subíndice, V minúscula subíndice F volumen específico de saturación. Mientras que volumen VG, V minúscula G, es el volumen específico de gas saturado. Aquí VF, volumen específico de saturación de líquido. Entonces, vamos a representar todos estos valores en el diagrama. Entonces, también lo podemos escribir una relación como esta para el caso de líquido comprimido. Aquí nos faltó poner entonces que para estos casos el volumen específico de los estados o puntos que se encuentran en la zona de líquido comprimido es menor que el volumen específico de saturación de líquido.
Y nos faltó también aquí representar cuál es el volumen específico de saturación de líquido, entonces lo podemos representar. Básicamente estos serían los volúmenes específicos de líquido y de gas correspondientes a estos puntos. Volumen específico de líquido saturado y volumen específico de gas saturado, o de saturación de líquido, de saturación de gas. Estos serían los correspondientes volúmenes específicos, es decir, el volumen específico de un punto que se encuentra exactamente en el límite entre la zona de mezcla y la zona de vapor saturado. Entonces aquí mismo en estos diagramas vamos a anotar la zona de vapor saturado. La zona de vapor saturado básicamente se encuentra en el lado derecho de la zona de mezcla. Y la zona de mezcla se encuentra en medio entre la zona de líquido comprimido y la zona de líquido saturado. Este punto que se encuentra en la parte superior de la curva de saturación lo mencionamos anteriormente en algún ejercicio o en algún tema anterior lo mencionamos que este se conoce como punto crítico. Básicamente es el punto que divide la línea de saturación en dos, una parte que es la línea de saturación de líquido y la otra la línea de saturación de vapor. Entonces esto lo vamos a representar en otro diagrama más detallado. Esto decimos lo vamos a representar en otro diagrama más detallado. En dos diagramas, uno para temperatura volumen y otro para presión volumen. Vamos a utilizar el caso del agua. Sin embargo, otras sustancias puras se comportan de manera similar, nada más cambian, digamos, los valores de las temperaturas o los volúmenes de las propiedades, pero la forma del diagrama, la forma que tienen la curva de saturación y de presión, de temperatura constantes, son similares, nada más cambiarían sus valores. Entonces primero vamos a ver el caso del diagrama
de temperatura contra volumen. Decimos volumen específico, ya que se trata de una propiedad intensiva, la cual no depende de la cantidad de masa del sistema, el sistema que contiene una sustancia pura. Entonces sería para representar el diagrama temperatura-volumen. Y aquí dentro de este diagrama podemos representar lo que se conoce como la campana de saturación, un poco más curva nada más. Estoy ilustrando de esta forma. Entonces esto va más o menos así, tiene forma como de una campana, nada más que con un lado un poco más largo, el lado de la zona de vapor sobrecalentado. Aquí se pueden obtener, decimos, las zonas que más nos interesan en este diagrama. Son las zonas del líquido comprimido o de líquido subenfriado. Sin embargo, también existen zonas de sólido. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es poner algunos otros detalles en el diagrama. Tenemos ahí las zonas de líquido comprimido y vapor sobrecalentado, como lo pusimos en el diagrama de arriba. Y en medio tenemos la zona de mezcla. Estas son las zonas que nos interesan para los análisis termodinámicos. Sin embargo, también existe una zona de sólido vapor, por ejemplo. Y llega a haber casos en donde las sustancias coexisten en forma de sólido y vapor, una parte en forma de sólido y otra parte en forma de vapor. También de sólido y líquido, también en forma de sólido y líquido, también puede existir un cambio de fase de sólido a líquido. Entonces, acá más a la izquierda de la zona de líquido comprimido nos podemos encontrar con esta zona de sólido. Y una zona de sólido líquido también.
Aquí podemos encontrar estas zonas, las cuales se encuentran tan bien delimitadas. Digamos, lo que más nos interesa para estos casos de análisis termodinámicos es la zona de líquido, zona de mezcla y zona de vapor sobrecalentado. Y también podemos representar aquí lo que es una línea de presión igual a constante. Cuando tenemos la temperatura y el diagrama temperatura-volumen, podemos, aquí no vemos la presión, pero existe una línea que nos representa valores de presión igual a constante. Esta línea nos tiene esta forma, es decir, no es exactamente una línea, pero para dibujarla más rápido, digamos, lo hacemos de esta manera. Esta es una línea de presión constante. Y existen líneas así, paralelas, digamos, a esta línea. Todas las líneas que sean así de esta forma tienen una presión igual a constante. Como podemos ver aquí, en la zona de mezcla, por ejemplo, la presión, también se mantiene constante durante el cambio de fase y también la temperatura se mantiene constante durante el cambio de fase. Y después, si seguimos esta línea, la presión se mantiene constante, pero la temperatura aumenta. Y aquí también en la zona de líquido comprimido, si seguimos esta línea, la temperatura cambia, pero la presión se mantiene constante, siguiendo esta línea. Únicamente en la zona de mezcla es cuando seguimos esta línea de presión constante y también la temperatura se mantiene constante. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Representamos esta línea, decimos es la línea de líquido saturado, esta línea.
Diseñamos esta línea, es la línea de líquido saturado. Mientras que la línea en el lado derecho es la línea de vapor saturado. Línea de líquido saturado y línea de vapor saturado. Esas son las líneas que delimitan la zona de mezcla con la zona de líquido comprimido y la línea de vapor sobrecalentado. Y este es el punto crítico. Vamos ahí el punto crítico. Y básicamente sería lo que nos interesa para los análisis termodinámicos utilizando sustancias puras que llevan a cabo un cambio de fase. Entonces sería el diagrama temperatura-volumen para el caso del agua y decíamos para otras sustancias puras. El diagrama es similar, nada más cambiarían los valores. Y entonces en este caso volvemos a lo que nos decía ahí la definición, que la zona de líquido comprimido es todos aquellos puntos o estados para los cuales la temperatura para una presión dada, digamos, para una presión dada la temperatura es menor que la temperatura de saturación a una presión dada. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una presión dada es igual a constante, esta presión que está marcada aquí con la línea verde. Entonces en esta línea verde todos los puntos que pasan por esta línea o curva de color verde tienen la misma presión. Desde la zona de líquido comprimido, la zona de mezcla, hasta el vapor sobrecalentado, todos esos puntos que pasan cada punto es un estado del sistema. Entonces cada punto es un estado y todos esos estados o todos esos puntos que pasan por esta línea o por los cuales esta línea pasa, tienen la misma presión. Y cuando se encuentran en líquido comprimido, su temperatura es menor que la temperatura de saturación correspondiente a esa presión, porque a esta presión la temperatura de saturación es la temperatura que hay cuando hay el cambio de fase. El cambio de fase se da en la zona de mezcla y inicia aquí desde el punto que está aquí en el límite. Desde aquí hasta acá inicia y termina dependiendo en qué dirección se esté llevando a cabo el cambio de fase. Entonces el cambio de fase inicia aquí cuando pasa de líquido comprimido a zona de mezcla, o bien si viene en otro sentido, pasa de vapor sobrecalentado a zona de mezcla en este punto, en el límite de cuando se encuentra en la línea de vapor saturado. Aquí es donde empieza el cambio de fase.
Entonces, esa temperatura del cambio de fase es la temperatura de saturación. Y para esta línea verde, la temperatura de saturación para esta presión es la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase. Y en el cambio de fase la temperatura siempre se mantiene constante, como podemos ver aquí, siempre esta línea es horizontal. En el diagrama temperatura-volumen, esta línea es horizontal y quiere decir que si eso nos indica que la temperatura se mantiene constante y esa es la temperatura de saturación. Entonces la temperatura de saturación es este punto. Y entonces, como podemos ver, aquí podemos también, por ejemplo, indicar aquí que esta es la temperatura de saturación. Temperatura de saturación. Es aquí en este punto, esa es la temperatura en donde tenemos la línea horizontal, donde ocurre el cambio de fase. Entonces, si tenemos un punto aquí en esta línea verde, podemos ver que su temperatura aquí en otro punto en esta línea verde, por ejemplo, otro punto aquí, su temperatura, ese punto tiene una temperatura T. Una temperatura T. Entonces aquí podemos ver que como decíamos anteriormente, T es menor que TS a esa presión, a la presión que estamos considerando, la presión que tiene la línea verde. Toda la línea verde, toda la curva o línea o trayectoria que pasa por esta línea verde tienen la misma presión y es constante en toda esta. Entonces a esa presión podemos ver que algún punto que se encuentre en la línea, en la zona de líquido saturado, su temperatura es menor que la temperatura de saturación. Y también podemos ver que nos dice que para el vapor sobrecalentado es al revés. Aquí la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Es decir, después de que se lleva a cabo el cambio de fase, llegamos a la temperatura, a la zona de vapor sobrecalentado, y aquí tendremos otra temperatura. Siguiendo sobre la misma línea verde, tenemos la misma presión, pero ya tendremos otra temperatura. Y esa otra temperatura tendrá esa otra temperatura va a ser mayor que la temperatura de saturación. Esto lo voy a mover para más abajo para que no se confunda con la temperatura del punto crítico. Entonces aquí una temperatura por aquí que se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado tendrá una temperatura que es mayor que la temperatura de saturación a esa presión. Entonces, como podemos ver aquí, un punto, vamos a suponer aquí le ponemos un subíndice 1 y acá un subíndice 2, entonces la temperatura 1 menor que la temperatura de saturación y una temperatura 2 es mayor que la temperatura de saturación a la misma presión. Es decir, a la temperatura de saturación. Entonces, básicamente eso es lo que nos indica ahí, y
Y nos indica aquí algo acerca del volumen específico. Aquí también podemos ver que, esto ya lo ilustramos también allí, que en el anterior, que nada más podemos marcarlo acá abajo. Aquí tenemos el volumen específico de líquido y acá tenemos el volumen específico correspondiente de gas o de gas saturado y de líquido saturado. Pues ahí podemos ver que cuando este punto que se encuentra ya más acá en vapor saturado, su volumen específico va a ser mayor que el volumen de saturación. Y cuando el volumen, el estado o el punto se encuentra en la zona de líquido comprimido, su volumen va a ser menor que el volumen correspondiente de saturación. Entonces aquí, digamos, aquí se encontraría el volumen específico 1 y acá se encontraría el volumen específico 2. Entonces, como se encuentran el volumen específico 1 para ese estado, como ese estado se encuentra en líquido comprimido, es menor que el volumen de saturación de líquido. Y acá el volumen 2, que corresponde a un punto que se encuentra en vapor sobrecalentado, va a ser mayor que el volumen de saturación a esa presión. Esa presión, decimos a esa presión, que es la presión, es la misma en toda esta línea verde, en toda esa línea que tiene esa forma. Entonces, básicamente, esas serían la forma de representar las fases de una sustancia pura cuando ocurre un cambio de fase y cómo se comporta, cómo puede identificar si un punto se encuentra en zona de vapor, en zona de líquido comprimido o zona de mezcla, para identificar si, por ejemplo, nos dicen una presión, una temperatura para una sustancia, se encuentra a tal presión, a tal temperatura. Necesitamos determinar en qué zona se encuentra. Para ello utilizamos esta relación. Si la temperatura que nos dan o la presión que nos dan es menor que la presión de saturación a dicha temperatura, entonces nos damos cuenta que se encuentra en vapor sobrecalentado, o de otro modo se encontraría en zona de líquido comprimido. Una vez que determinamos en qué zona se encuentra, podemos determinar otras propiedades buscando en las tablas correspondientes. Para ello, para poder buscar estos valores en las tablas adecuadas, necesitamos conocer en qué zona se encuentra primero, y esas serían las relaciones que necesitamos utilizar para determinar en qué zona se encuentra y posteriormente determinar las propiedades. Entonces vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Para la próxima vamos a básicamente ilustrar el diagrama presión-volumen, ya que este es para temperatura-volumen. Y vamos a ilustrar el diagrama presión-volumen, que sería básicamente parecido en términos de las zonas que existen en el diagrama de fases. Básicamente son las mismas zonas que existen. Sin embargo, vamos a ver nada más la diferente forma que tiene una línea de temperatura constante. En estos casos, aquí vemos una línea de presión constante. Y en el diagrama presión-volumen vamos a tener que utilizar una línea de temperatura constante. Y básicamente eso sería lo que necesitaríamos para poder identificar las zonas de
más bien identificar en qué zona se encuentra un punto o un estado dadas dos de sus propiedades que decíamos. Necesitamos dos propiedades independientes para determinar o definir el estado de una sustancia, de un sistema. Entonces, básicamente, ahí vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Y nada más vamos a proceder a pasar lista. Tenemos Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Presente. mm, Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente, ingeniero. Cureño Vázquez, Me dijo que se le fue el internet. ok. Echeverría Coronel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente. Hidalgo Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, Presente. López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Presente. Mejía Sánchez, Presente. Mendoza Altamirano, Presente. mm, Morales Padilla, Presente. Holguín García, Profe, me dijo que está lloviendo en su pueblo y que se le fue el internet. bueno, Ortiz Ramírez, Ortiz Ramírez no está. Pérez Campos, Presente. Pérez Ibarra, Presente, profe. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Presente. Vital Espejel Presente, profe. y Pérez Herón. Está enfermo, profe. Bueno, sí, entonces serían todos. ¿Algún comentario? Ninguno, Oh. profe. No, profe. Entonces, la próxima no tenemos hasta el lunes, entonces el miércoles y viernes sería, no tendríamos hasta el lunes y entonces ahí les recuerdo que ya puse la tarea ahí para que empiecen a resolver los ejercicios. Todavía algunos, todavía no terminamos de ver la unidad, pero ya pueden ir empezando con lo primero que corresponde al fundamento teórico, la primera unidad, y para que vayan avanzando. Entonces, sí, sería Yo tengo todo una por pregunta con la tarea, profe. ¿Es a computadora o es a mano? a mano, nada más lo resuelven a mano y sacan foto o escanean para subir el archivo.
¿Lo quiere a hoja blanca, profe? Sí, ya sea hoja blanca o de libreta o no importa. Ok, gracias. Sí. Sí, sería todo entonces. Nos vemos la próxima, lunes. Luego, profe. Sí, hasta luego. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.